Que el Señor te bendiga, que tengas un gran día. Damos gracias a Dios por otro día más, por poder estar acá compartiendo palabra. El lunes pasado no pude compartir un video, la verdad es que con el tema de las fiestas y bueno, unos trámites que teníamos que hacer, unas cosas para poder viajar, cosa que no viajamos todavía porque me había dado positivo de COVID, así que viajo el 27 para Argentina. Se está haciendo bastante larga la vuelta, pero sabemos y confiamos que el Señor está al mando de todo y que a su tiempo, cuando el Señor lo decida, volveremos. Así que, bueno, quiero compartirte una hermosa palabra que mientras estaba leyendo el Señor puso en mi corazón de poder compartir, y así como dice el título, el poder de la oración. Quiero compartirte en Hechos 12, voy a ir leyendo, yo voy a leer la versión NTV, voy a ir leyendo algunos pasajes. En Hechos 12 cuenta de que Herodes encarcela a Pedro, ¿no? Y en el versículo 4 dice que, bueno, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. O sea que tenía 16 que lo estaban vigilando. Aunque después tenía 2 más, que ahora después lo va a contar. Para mí eran 18 los que estaban, pero vamos a ver. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro, y este es un versículo clave, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Fervientemente por él. En el versículo 6 dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Pedro estaba durmiendo. A mí es algo que me impacta, saber que al otro día te pueden llegar a matar. ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿No? Obviamente que Pedro estaba confiando en el Señor. Que más allá de que Pedro viva o de que Pedro muera, él estaba confiando en el Señor y sabía que lo que le iba a pasar iba a ser la voluntad de Dios, y él estaba confiando en eso. Y qué increíble eso, el hecho de poder estar confiado que pase lo que pase, yo estoy en las manos del Señor y el Señor sabrá lo que va a hacer. A mí me impactó eso cuando decía Pedro dormía. No lo podía creer todavía. Dice, otros hacían guardia junto a la puerta de prisión. De repente la luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y esto nos enseña de que a pesar de que estemos por algún momento feo, una lucha, una tribulación, lo que fuese, qué importante y qué hermoso es ver la luz de Jesús. Ver que Jesús está entre medio de nosotros cuando nosotros pasamos por alguna prueba. Acá dice que a Pedro le apareció de repente una luz intensa iluminó toda la celda, ¿no? Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Después dice, el ángel lo golpeó de costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. O sea, no es que el ángel le sacó las cadenas o Pedro, no, solo las cadenas se cayeron. Y eso es importante porque cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida, toda cadena sola se va a caer. Todo aquello que nos está impidiendo seguir, todas las cadenas se van a caer por sí solas. Después el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Y acá habla de que no solamente el Señor va a hacer todo, ¿no? De que no es que yo me quedo así y el Señor va a hacer todas las cosas. Nosotros tenemos que poner de nosotros y tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, primeramente Pedro tenía su confianza en el Señor, sabía que pase lo que pase, él iba a estar confiando en el Señor y iba a creer que lo que el Señor decide va a ser bueno. El Señor decidió sacarlo de ahí, pero él tenía que hacer algo. Y muchas veces nos va a pasar de que nosotros tenemos que hacer algo, no tenemos que estar quietos esperando a que el Señor
No, tenemos que seguir, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que buscarlo en la lectura de la palabra, orando, ayunando. Nosotros tenemos que poner nuestra parte para que el Señor también ponga la suya. Después dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió sola, por sí sola frente a ellos. Por sí sola. Ni el ángel ni el Pedro abrieron la puerta. Por sí sola se abrió la puerta. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, las puertas por sí solas se van a ir abriendo. Obviamente que el Señor abre las puertas, pero nosotros no vamos a tener que forzar nada. El Señor solo va a ir acomodando todo. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, de veras es cierto, el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Y esto es básicamente el eje de esta palabra, ¿no? Como dice el título, el poder de la oración. Ellos habían decidido orar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos como última opción, ¿no? Dijeron, y bueno, vamos a orar a Dios, a que lo único que podemos hacer es Dios, porque era prácticamente imposible, humanamente imposible, de que Pedro salga. Porque dice la palabra que habían 16 cuidándolo, 16 soldados cuidándolos, y después él estaba atado de manos y habían 2 soldados cuidándolo ahí también. Entonces, era humanamente imposible de que Pedro salga. Pero el poder de la oración, cuando uno paga un precio y decide orar por una persona, el Señor obró ahí en la vida de Pedro. Y ahí está el eje. A mí, cuando yo meditaba en esta palabra, se me venían 2 recuerdos. Uno, el de mi mamá, cuando yo estaba en la droga y muchas personas le decían, no sé si le decían o por ahí le daban a entender de que era muy difícil de que yo salga. Yo durante muchos años consumí droga y vivía drogado. Obviamente que todos por ahí imaginaban que yo iba a terminar preso o muerto, tirado a una zanja, en un reformatorio, porque vivía en un mundo así. Pero el poder de la oración de mi mamá, que durante 3 años ella inclinó sus rodillas para que yo salga de eso, hicieron que yo hoy esté acá. Hicieron que yo hoy esté compartiéndote una palabra, hicieron que yo hoy tenga mi familia, mi casa, una esposa maravillosa, un hijo hermoso. El Señor me bendijo con una familia hermosa, una casa, un trabajo. El poder de la oración de una persona hace que el Señor obre en las personas. Y recuerdo también una vez, yo antes cuando me drogaba teníamos un grupo de amigos, ¿no? El que nos juntábamos a fumar y demás. Y después cuando yo dejé la droga, todo, y comencé a seguir al Señor, una vez la mamá de uno de esos amigos míos estaba pasando por un problema de salud. Un problema bastante complicado de salud, la verdad. Y yo sentí en mi corazón, una vez estaba en el culto de oración orando y sentía de que yo tenía que reunirme con ellos para orar por la mamá de mi amigo, ¿no? O sea, me reuní con mi amigo, el hermano y un primo. Como antes nos reuníamos para drogarnos, ahora teníamos que reunirnos para clamar por la mamá de mi amigo, que estaba pasando por un problema de salud. Y así fue, los invité a mi trabajo, vinieron a mi trabajo, nos reunimos y pudimos orar y pudimos clamar por la mamá, y la mamá, el Señor hizo la obra en la mamá y la sacó de ese problema de salud. Y yo no quiero decir de que la oración de Pablo fue... No, pero yo hice lo que el Señor puso en mi corazón. Yo aporté mi granito de arena. Y estoy seguro que fue de ayuda y de bendición para que la mamá pueda salir. Porque el poder de la oración saca a Pedro de la cárcel y saca a Pablo de la droga. Y el poder de la oración te levanta cuando vos estás mal. El poder de la oración hace... La oración llega a donde nosotros no podemos llegar con palabras o con nuestras fuerzas. La oración llega
a esos lugares en donde uno dice, yo ya no puedo hacer más nada. O sea, lo único que me queda es orar. Y no está mal que nosotros por ahí hagamos eso. Por ahí sí uno debería ser lo primero, orar, ¿no? Por ahí lo primero que debería hacer es orar. Bueno, vamos a orar primero y después dejemos que el Señor abra las puertas y acomode, ¿no? Quizás lo primero debería ser orar. Ellos cuentan de que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y la verdad es que un poco se resume todo a esto, a el poder de la oración. El Señor me hablaba, me ministraba hoy en la mañana mientras oraba por esta palabra, y el Señor me mostraba cómo la oración puede llegar a aquello donde nosotros no podemos llegar. Cómo la oración te ayuda a cambiar el ánimo. Es increíble cómo cuando uno está bajoneado, supongamos, yo ahora que no pude viajar el martes de la semana pasada, de esta semana que no pude viajar por el tema del COVID que me dio positivo, primero estaba muy fortalecido, decía, Señor, si tú decides que sea así, confiamos en ti, estaba muy fortalecido, pero después a los 2 o 3 días me puse mal, me puse angustiado y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar, y cómo la oración hizo que salga toda esa tristeza, que salga toda esa angustia. Empezó el Señor a sacar toda tristeza y a poner todo gozo, a sacar toda angustia, a poner toda alegría. La oración, el poder de la oración hace eso, hace cambiar la tristeza en alegría. La oración te da una mano cuando vos te estás cayendo, te levanta cuando te estás cayendo. El poder de la oración hizo que Pedro saliera de la cárcel siendo humanamente imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y que te quiero compartir esto, te quiero compartir que no importa por lo que estés pasando, sea malo, sea que no veas la salida, que creas que ya no se puede hacer más nada, que ores, que clames, que inclines tu rodilla, que pidas con un hermano que te acompañe en oración, que puedan orar juntos, que puedas orar con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Para Dios nada es imposible. Yo doy gracias a Dios por mi mamá, que ella oró y se inclinó las rodillas y no importa lo que los demás le dijeron. Ella siguió confiando y siguió confiando y siguió confiando, y hoy estoy acá. Obviamente que uno pone de su parte, ¿no? Pero el poder de la oración es lo que empieza a allanar el camino, lo que empieza a romper todo yugo, lo que empieza a abrir las puertas. Cuando uno comienza a orar, cuando uno comienza a pedir y confiado y pide y pide y pide y pide, y aunque por ahí no vea la respuesta, sigue confiando y sigue pidiendo, el Señor va a ir allanando, el Señor va a ir acomodando todo. Por eso, repito, todo se resume a esto, al poder de la oración. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que el Señor nos dio esta arma poderosa, que a veces no le damos importancia o no le damos la importancia que debería tener. Pero el poder de la oración hace llegar a esos lugares a donde no podemos llegar. Y el poder de la oración hace posible lo que humanamente es imposible. Así como Pedro, que tenía 18 personas que lo estaban cuidando, el poder de la oración de las personas que se habían puesto a orar fervientemente por él, hicieron que Pedro salga de la cárcel. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, que estés viendo este video, te animo a que puedas levantarte en oración, que puedas confiar en el Señor, que a su tiempo vos seguí clamando, seguí pidiendo, y vas a ver cómo el Señor cumple aquellos anhelos que están en tu corazón. Te agradezco mucho, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides, acá voy a poner para que puedas suscribirte, para que puedas darle me gusta, para que puedas compartirlo con aquellos que sientas en tu corazón de poder compartirle, que por ahí están medio desganados, y que puedas primeramente orar por ellos, y segundo puedas compartir el video para que ellos también puedan levantarse, y así como Pedro salió de la cárcel, que todos aquellos que estén pasando por alguna cárcel, por un momento de angustia, un momento en que se sienten como encarcelados, ¿no? Que el poder de la oración rompa toda barrera, rompa todo lo que tenga que romper para liberar y para que el Señor obre en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas una maravillosa semana y muchas gracias por ver este video. Dios te bendiga.